Capítulo 4. El espejo cósmico. La manifestación del oculto. La dirección de Dios es la dirección. Corán 2:120. La cueva estaba en absoluta oscuridad. Aunque hubiese podido pasar una hebra de luz por algún resquicio de las paredes, afuera se estremecía una tarde tan negra como la noche más lóbrega. Los búhos y la luna estaban tan desorientados como Alma. ¡Suéltame! Ella lo apartó con brusquedad por protección, no por lo que había sentido en su abrazo, pues todavía le vibraba todo el cuerpo. Lo siento, no quería asustarte. ¿Quién eres? Alma no podía ver su cara, pero su presencia le resultaba familiar. Soy. Alma avivó el fuego de la cueva con la mirada y al verle dijo: ¡Eres tú! El amante secreto de sus sueños estaba ahí, frente a ella. ¿De dónde había salido? ¿Qué hacía allí? Estaba empapado, pero el potente fuego iba secando su cuerpo a toda velocidad. No el fuego de la hoguera, sino el fuego del abrazo. Alma vio en él a un joven atractivo, cabello ondulado y oscuro, cuerpo fuerte y erguido, mirada valiente y profunda. Se sintió turbada por el irresistible deseo de abrazarlo de nuevo. ¿Qué le estaba sucediendo? Solo quería dejarse llevar por aquella conexión que por sí sola los magnetizaba. Ambos dieron un paso atrás. Estaban sintiendo lo mismo y sabían que si se unían en un abrazo ya nada podría separarlos. Guardaron silencio mirándose a los ojos. La atracción de la mirada los sumergió en la presencia de un paraíso sin igual. Se sintieron colmados del amor del cielo. Volvieron al verdadero hogar. Se acercaba la noche y seguían mirándose. El embrujo nocturno los inducía a unirse. Sus almas buscaban la fusión, anhelaban llenarse de besos, caricias y abrazos con una ternura que no era propia del mundo terrenal que habitaban. Sentían las cargas y heridas que aún soportaba el bello ser al que miraban y solo deseaban darse consuelo y cariño el uno al otro. Aunque la prudencia los hizo alejarse aún más, el amor siguió abriéndose paso. Más allá de la distancia física, sus almas volaron para reunirse de nuevo. El baile de conexión espiritual que realizaron llevó al éxtasis a los dos jóvenes, que descubrieron secretos desconocidos de sus cuerpos y de sus almas. Ella nunca había sentido nada parecido, ni siquiera con Amador. Quizás su relación con él no sería para siempre y pronto tendría que hablarle de cómo sus sentimientos estaban cambiando. Pero lo primero que necesitaba hacer era dejar de lucubrar. «Céntrate, Alma, estás en el presente», se decía. La energía del joven la aturdía y percibía que a él le sucedía lo mismo. Era algo aún más incontrolable que en los sueños. «Alguien que provocará un gran impacto en tu vida», le había asegurado el Deva. Desde luego no podía haber sido un encuentro más explosivo ni más desestabilizador respecto a su historia con Amador. Una unión predestinada. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Alma. ¿Cómo sabía su nombre? Él la tomó de las manos y una oleada de amor puro los recorrió hasta inundarlos por completo. Sus cuerpos perdían la consistencia física terrestre y se volvían energía sutil. Sintieron que se desintegraban en partículas cósmicas y se fundían juntos en uno con el universo. El joven quería decirle que estaba lleno de miedo por lo que había vivido antes de encontrarla, que la había buscado desesperado para decirle que la amaba, que había soñado con la belleza de su alma, que se había visto reflejado en sus ojos, que al encontrarse con ella había aparecido ante él la imagen de dos dragones enlazados como un yin-yang. Sabía con certeza que eran el uno para el otro, que él y ella eran una pareja divina. Luego pensó que declararse así, de repente, podía asustarla aún más que el abrazo a oscuras, pero el motivo por el que guardó silencio fue otro. Tenía miedo a ser rechazado. Alma se sintió todavía más confusa. No podía dejar de pensar en Amador y en el amor inmenso que sentía por él. A la vez, la vida le mostraba el reflejo de otro amor. Sintió ganas de huir. «Gran Espíritu, por favor, guíame», suplicó en silencio. Miró al muchacho. No sabía cómo había llegado hasta allí, ni cómo la había encontrado, pero sí sabía que él era el amante de sus sueños. Percibía su interior como si lo mirara a través de una bola de cristal. «Conozco tu alma, pero a ti no te conozco», dijo al joven. Después del imán en las miradas, a Alma le costó volver a mirarlo a la cara. Se sentía mareada al haber bajado de nuevo a la tierra.
Habían vuelto a ser dos adolescentes de carne y hueso, con dos mentes pensantes todavía guiadas por un ego con temores, vergüenzas y dudas. La persona que encarnaba aquella alma tan afín era un completo extraño para ella. Mandíbulas tensas, ceño fruncido, ojos perdidos en el dolor. Sintió la agresividad que lo envolvía, una inquietante capacidad para la crueldad sin miramientos e incluso resquicios de tendencias violentas. De pronto recordó el mensaje del Gran Espíritu. Él era el niño de la carta. ¿Qué le había sucedido? El águila lo había salvado. Luego relacionó la causa. Después de saltar al acantilado, su vida había vuelto a ser la de siempre. No, Alma, mi vida empeoró. Él le había leído el pensamiento. Mis padres y mi hermano me abandonaron. Estaba lleno de miedo y tristeza. Me sentía tan huérfano como siempre. ¿Quién eres? Alma, soy yo. ¿Quién? Amador. Al sentir aquellas palabras vibrando en su pecho como una indiscutible verdad, ella abrió los ojos y se quedó conmocionada. Lo siento, mi querida Alma, se arrodilló. Estoy perdiendo la conexión con este mundo. Eres tú, Amador. Me consuela tanto saber que eres tú, sollozó ella. Fénix me advirtió del cambio. El espejo de mi mano me lo mostró antes de que sucediera. Y yo te soñé así, respiró hondo. Cada vez me siento más lejos de la magia y de la luz, más lejos de ti, se entristeció él. Ya nada importa, eres tú, somos tú y yo, todo lo demás se puede superar. Alma, se avecinan tormentas que quizás sean más fuertes que nosotros. Nada puede destruir el amor verdadero. Recuerda siempre que te amo, aunque yo llegara a olvidarlo. Amador, prométeme que lo recordarás, te lo prometo. Somos uno en el cielo, pero en la tierra aún nos queda un largo camino por recorrer. Ten fe, el camino y la unión de las llamas gemelas están bajo protección divina, repitió el mensaje del Gran Espíritu. Llamas gemelas, bello nombre para un bello amor. Eres mi mujer sagrada, mi fuego, mi espíritu. Tú también eres mi hombre sagrado, Amador. Él se sentía abatido por la oscuridad que lo habitaba. Nunca hubiera pensado que todavía le quedara tanto por iluminar, ni que aquel abismo hubiera resurgido por la falsa ilusión de que Alma se alejaba, cuando en realidad ella estaba conectando con la parte oscura de él que le pedía ayuda a través de los sueños tras el antifaz del miedo. Alma lo miró con tanto amor que algo en ella se abrió como un portal de luz. De pronto, al joven le sobrevinieron imágenes del pasado de Alma. Lo que ella había querido ocultar desde que se conocieron se presentaba ahora diáfano ante él, su secreto. Oyó los gritos, sintió el miedo y los golpes, vio a su madre embarazada, policías, ambulancia, hospital. El desgarro del aborto, el terror, la locura. 2 velas encendidas, el deseo de Alma de irse de aquel mundo. Un viejo balcón desde el que imaginó saltar. Habían vivido la misma experiencia. El secreto de Alma era su propio secreto. Él había querido decirle una vez que los secretos pueden hacer mucho daño, que esconder solo crea culpa, dolor y miedo. Y resultaba que él había hecho lo mismo. Si le hubiera abierto su corazón, ella también habría podido hacerlo. En lugar de eso, había proyectado en ella lo que no había resuelto en sí mismo. Cada vez comprendía mejor el juego de luces, sombras y espejos de la vida. Como un rayo, los pensamientos de ambos empezaron a relacionar hechos por telepatía. La sombra de los 1000 lobos los había atacado cada vez que se activaron sus miedos comunes. La primera vez en los jardines de palacio, el miedo al desamor, al abandono, al rechazo, que hicieron olvidar a Alma quién era ella de verdad. El mismo miedo que a él lo estaba alejando de la esfera del espíritu. La segunda vez, cuando él se desconectó del mundo y olvidó por completo que ella lo esperaba. Abandono, miedo, angustia, soledad, maltrato, ganas de morir, como de niño frente al acantilado, como de niña frente al balcón. Así como ella había vivido esos miedos y emociones de forma detonadora, él lo había hecho de modo represivo, huyendo y poniendo un frío muro entre ambos para sentir, como Alma desde sus reacciones, que de ese modo se protegía. No obstante, tanto el instinto emocional de ella como la estrategia mental de él los alejaban de la verdad, puesto que no se trataba de luchar ni huir, sino de relacionarse desde el propio equilibrio, y porque el origen del dolor no estaba en el otro, sino en el propio corazón. Ella era su amada, que por un inmenso amor, más allá de lo que por aquel entonces podían comprender, cumplía su compromiso divino de mostrarse ante él como su mayor espejo,
igual que él hacía para ella. Todo por un propósito mayor que estaban destinados a descubrir juntos. Somos espejo el uno del otro, Alma. El miedo nos separa, el amor nos une. El camino será más sencillo si nos ayudamos haciendo nuestro propio trabajo interior, sin juzgar, respetando el tiempo de cada uno, dándonos el espacio necesario. Alma lo miró a los ojos y él asintió. Espero que podamos recordar esto pase lo que pase. El joven se agachó frente al fuego y acarició las cenizas del borde con los dedos. Todo es perfecto como es. Alma lo tranquilizó y se arrodilló con él. Amador la miró con llamas brillando en sus ojos y con el índice lleno de ceniza le dibujó una corona bajo los labios. Mi reina, la palabra del Gran Espíritu en tu boca dará vida a los moribundos. Mi voz es tu voz, que el cielo haga su voluntad de amor en nosotros. Se abrazaron en una dimensión habitada solo por ellos. Cuando volvieron a la realidad de Jímaco, Amador indicó a su hermano por telepatía que ya podía reportar a los maestros lo sucedido. Fénix así lo hizo. El fuego se avivó, las llamas se abrazaron iluminando la oscuridad. Alma le acarició el cabello como si acariciara las heridas de su pasado, hasta que él, agotado, se quedó dormido en su regazo. El mundo del sueño se empoderó con el reconocimiento mutuo de los amantes divinos. Amador estaba muy cansado por la transformación vivida en el acantilado, pero aún así soñó que Alma tenía la llave de la puerta del paraíso que los esperaba, la llave maestra de su verdadera unión, la llave de la fe. Alma se vio en el centro de una esfera transparente, dormía envuelta por aquella burbuja de paz inquebrantable, despertó dentro del sueño. Enseguida supo que se trataba de una esfera de amor incondicional y que ese amor se había activado al estar juntos de nuevo. Nunca antes había comprendido la profundidad del concepto, amor incondicional, un sentimiento que no había experimentado en aquella vida y que ahora se le manifestaba en sueños como la mayor revelación de su existencia. Era una sensación sencilla y sublime, pacífica y libre, protectora y acogedora, limpia y pura. No existían palabras para describirla de forma fiel. El fuego de la hoguera volvió a avivarse. El deva protegía la cueva de los amantes. A lo lejos se oía el rumor de las olas besando la arena. Los jóvenes se acercaron por instinto el uno al otro. Sus cuerpos se abrazaron. Parecían auténticos mellizos. El movimiento no despertó a Amador por su agotamiento, pero Alma se desveló el tiempo justo para ser consciente de que estaba liberando miedos de su inconsciente a través de un nuevo sueño. Rayos y truenos, noche y tormenta, lloraba y corría. Estaba huyendo de la sombra de los 1000 lobos. Sin pensarlo, conectó con su estrella del alma para reunir la energía necesaria con que transformar el sueño en el sueño. Los lobos la perseguían para acabar con ella. Una voz le susurraba al oído. La sombra de los 1000 lobos es uno de los seres de la oscuridad y del miedo que se enfrentan a los seres de la luz y del amor. Era la voz de Espejo, que prosiguió. Estos seres son proyección de vuestra propia oscuridad. Están dentro de vosotros y solo en vuestro interior podréis poner fin a la lucha interna a que os someten. Alma sintió que había llegado el momento de hacerlo, paró en seco y se giró de golpe para afrontar sus miedos cara a cara, pero el valor se le hizo trizas cuando vio el auténtico rostro de la sombra, Amador. Entonces comprendió, al ser su gemelo también era su mayor espejo, era él quien había activado la sombra en cada ataque devastador. Aquellos eran los lobos de sus sueños con el Amador oscuro del antifaz. Mi amor, ayúdame. Alma se sintió impotente, porque los lobos no se habían amansado a pesar del gran amor que sintió por ellos al ver el rostro de Amador. Alma, mi querida Alma, estoy atrapado. Una cadena envolvió al joven. No puedo hacer nada, solo siento una rabia que me quema y no me deja respirar. Los lobos empezaron a morderlos a ambos. Alma se concentró. Esto es un sueño, haz magia, transforma. Pero la cadena se hizo más y más grande. Es la cadena de la inconsciencia. Libérate, Amador, recuerda quién eres. Alma, ya no sé quién soy, solo siento en mi corazón el dolor y la furia de mi padre.
Por eso la cadena te está atrapando a ti también. Su destino no es el tuyo, Amador. Quiero ayudarlo, Alma. Así solo te hundes con él. Es mi padre, lloró Amador mientras los lobos despedazaban su ropa ensangrentada. Solo podrás ayudarlo con tu despertar, cumpliendo tu destino. Ya no sé cómo hacerlo, lo estoy olvidando todo, Alma. Su sufrimiento es más fuerte que mi luz. Y tu sufrimiento es más fuerte que la mía. Lágrimas negras cayeron de los ojos de ella. Alma, estoy perdiendo la conexión contigo. Amador se iba convirtiendo en la sombra de lobos, pero por favor, recuerda siempre que te amo. Lo siento, Amador, lloró ella. Aún no he despertado el amor necesario para renacer juntos. Un día lo harás, mi bella diosa. Es tu destino. Amador desapareció entre los lobos y ella se hundió en unas arenas movedizas de las que no podría salir si no era por designio divino en respuesta a su fe. Al amanecer la cueva estaba oscura, del fuego solo quedaban cenizas. Alma volvió a encenderlo y miró a Amador. «Te amo», le susurró de forma inaudible para que no la oyera. Pero él había oído la voz del alma de ella en el espacio entre mundos de los sueños y se despertó. «¿Qué quieres decir?». Alma se sorprendió por el completo cambio en él. «Pero», insistió con brusquedad, «¿qué te pasa, Amador? ¿Qué te pasa a ti, Alma?». Lo que él reclamaba no tenía lógica aparente, pero había un trasfondo invisible que explicaba la causa de su comportamiento. Las almas de ambos sabían que todavía no habían alcanzado el propósito de su encuentro, experimentar el amor incondicional en la tierra. El juego ilusorio estaba servido. «Quiero que nos separemos», le soltó él con la mirada fría. «¿Por qué dices eso? Lo he pensado bien». «¿Que lo has pensado bien? Hace nada sentías lo contrario». «No me veo capaz de seguir juntos. Sé por lo que estás pasando, Amador, viví lo mismo». Él guardó silencio. Ella intentó mostrarle otra opción. «Hemos sufrido mucho, venimos de familias con historias difíciles, estamos viviendo un proceso de sanación. Necesito garantías». «¿Garantías? Todo en la vida es incertidumbre. Mi garantía es que estoy aquí, comprometida contigo, con nosotros, con el propósito de nuestro encuentro. Mi garantía es la superación constante de lo que nos despertamos el uno al otro, por terrible que pueda llegar a ser. ¿Qué garantías ofreces tú, que huyes sin afrontar los retos que se nos presentan? ¿Dónde están las garantías que pides?». Alma le hablaba alzando la voz. Se sentía engañada y traicionada. Si en algo Amador podía dañarla de verdad, era en su actitud de comodidad, negligencia e irresponsabilidad ante aquel reto de la vida en el que ambos se habían embarcado. «No es solo eso, ¿qué me aporta esta relación?». «¿Cómo?». Alma abrió los ojos creyendo que no era posible lo que acababa de escuchar. «¿Todavía pides más? No se trata de qué te aporta a ti, sino de qué le aportas tú a la relación. Dar para recibir, ¿es que lo has olvidado?». «¿Lo ves, Alma? No podemos seguir». «Qué gran autosabotaje, tantas personas anhelando un amor así y tú lo desprecias como si nada». «No lo desprecio, quiero estar tranquilo», seguía él con tono gélido y calculado. «Cada vez que surge esto es por tu ausencia, por sentirte víctima, por pedir como un niño que solo quiere recibir», cayó en el reproche. «Te duele el abandono de tus padres y tú estás haciendo lo mismo». «Basta, Alma». «Lo siento, siento mucho dolor. ¿Cómo puedes despedirte sin más de la noche a la mañana?». «Quiero estar contigo, pero siento frío». «Solo es el miedo a salir de tu zona conocida, pero todo se puede transformar, yo lo estoy haciendo». Él guardó silencio. Ella siguió hablando. «Estamos avanzando, curando heridas que nos han estado separando. Cada vez te quiero más». «Necesito calma, una vida normal. Solo tendrás calma cuando la logres en tu corazón. Contigo se activa todo de una forma que me supera. Ya sé que este espejo es demasiado fuerte, pero cada vez es más suave. Lo que pasó en la llanura fue hace 2 meses. La sombra del lobo siempre acecha. La sombra solo nos indica dónde hay que mirar, dónde hay dolor por sanar, dónde hay vacíos que llenar. Es un regalo. Yo no lo veo así. Te falta fe, Amador. Esa es tu visión. ¿Acaso no ves que la vida nos unió para algo? Tenemos caminos distintos». «¿Caminos distintos? Estamos en momentos distintos, pero nuestro camino es el mismo». «No me importa. Quiero vivirlo solo, a mi manera». Él parecía una roca impasible. En ella afloraron las lágrimas. Sintió el corazón roto. Se sentía impotente ante el engaño de la oscuridad y olvidó acudir a la luz. Cuanto más insistía ella, más se cerraba él, y cuanto más se cerraba él, más insistía ella. Él estaba olvidando la sabiduría que potenció cuando se conocieron,
y ella no estaba preparada para dejarlo marchar porque no le veía el sentido. Amador, necesitas sanar la historia familiar. Tú también, Alma. Lo sé, pero lo estoy haciendo y tengo fuerza para seguir a tu lado. Quiero caminar solo. Las energías eran tan intensas entre ellos y habían vivido emociones tan extremas entre el cielo y el infierno que Amador estaba exhausto, necesitaba respirar. Y ella también, aunque perseverara en su idea de avanzar juntos. Sí, era un vínculo de contrastes vertiginosos. Podían pasar de extasiarse con solo mirarse a temer las lunas llenas por provocarles destructivos terremotos emocionales. Aún así, ¿cómo podía ser que después de haber encontrado a su llama gemela tuvieran que separarse? Alma salió de la cueva, seguía lloviendo. El día amaneció gris, pero los pájaros cantaban. Madre, se comunicó por telepatía, necesito volver a la biblioteca. La joven le explicó lo sucedido. Tómate el tiempo que necesites, Alma, avisaré a la abuela Luz y ya hablaremos cuando sea el momento. Gracias, madre, estoy con vosotros, Alma. Amador se quedó en la cueva e hizo lo mismo que ella. ¿Puedo quedarme un tiempo aquí, padre? Tu hermano nos puso al corriente, Amador. Si no puedes conectar con el Gran Espíritu, haz un llamado al Deva del Roble. No quiero hablar con nadie, quiero estar solo. El muchacho habló con tono tajante. Date un tiempo, Amador, el tiempo justo, le recomendó padre, que sabía cuán perjudicial podía ser la soledad autoimpuesta cuando estaba dominada por pensamientos de miedo y separación. Alma atravesó la llanura llorando. Sus amigas fueron a su encuentro en los jardines. Llevaban toda la mañana esperando su regreso. Buscaron un lugar privado y Alma les contó lo sucedido. Las jóvenes hablaron sin parar, analizaron la situación, compartieron experiencias, buscaron soluciones, se desahogaron, se animaron, se abrazaron. Mientras, Amador seguía solo en la cueva con sus pensamientos. Voy a volver a la biblioteca. Es buena idea, Alma. Ese libro puede ayudarte. La apoyó Dulce mientras Fauna y Flora asentían. Nosotras haremos nuestro respectivo trabajo interno, dijo Fauna pensando en Pacífico. Juntas transformaremos las energías con más fuerza, sonrió Flora. Los chicos están en su turno de limpieza en palacio, no saben que estás aquí, le dijo Dulce. Pero ayer, padre, madre y Fénix hablaron con nosotros, añadió Flora. Su mensaje fue que todos formamos parte de lo que está sucediendo porque estamos interconectados. Por eso es responsabilidad de todos trascender estas energías para el avance conjunto. Fauna habló con calma, su carácter se había ido apaciguando con cada paso dado. Alma se despidió de sus amigas con gratitud. Las flores la abrazaron con fragancias curativas que la serenaron. Alzó la vista y vio el majestuoso palacio. Ya nada sería lo mismo lejos de él. Mi hogar está donde yo estoy, mi hogar está donde yo estoy, mi hogar está donde yo estoy, se repetía a sí misma entre lágrimas. Yo soy el hogar. Cuando llegó a la biblioteca, Luz la acompañó en silencio hasta el libro. Los troles la seguían con caras apesadumbradas como un séquito en un funeral. Alma los miraba y le causaban gracia, aunque no podía reír. Vamos, vamos, a trabajar, los alentó Luz. Con el libro en sus manos, pensó que ahí encontraría la solución para vivir su ideal y seguir junto a Amador. Pero el libro no se abría. La confusión la paralizó y su mente empezó a divagar. Tanto tiempo creyendo que su camino con Amador iba en una dirección y en un instante todo había cambiado por completo. Quiso ponerse en contacto con él por telepatía, saber cómo estaba, ver si se había arrepentido de su decisión. Todo podía ser. Quizás el Gran Espíritu lo había llenado de fuerza para caminar juntos, quizás había tenido una sanación espontánea en la cueva y volvía a ser el Amador del cabello de fuego, quizás... La conexión telepática fue instantánea. Amador quiso decirle, te echo de menos. En lugar de eso, cerró puertas, ventanas y contraventanas y puso 1001 candados de nuevo en su corazón. Volvió a su pose de dureza y continuó con voz de hielo. Te deseo lo mejor. No me hables como un diplomático, soy yo, Amador, ¿de qué tienes miedo? Cuanto más se acercaba a ella en lo emocional, más se alejaba él. Alma sentía lo mismo, pero de forma distinta. Algo en ella también se alejaba de él, porque percibía su energía como una caída hacia el miedo, la indolencia y el pasado, y en cambio la vida tiraba de ella hacia el amor, la fortaleza y el futuro. Aquello rompía la atracción hacia Amador.
A la vez, cuanto más huía él, más lo buscaba una parte de ella, con lo que creaban un círculo vicioso sin salida, dos caras de la misma moneda, yin y yang en pleno movimiento. Al topar con el muro infranqueable que Amador había puesto entre ellos, Alma cambió de tema. «Veo a tu hermano, está preocupado por ti, ha ido hacia el roble. Entonces iré a buscarlo, solo él me importa», zanjó mientras salía de la cueva. A ella se le revolvió el estómago y su alma salió tras él. No podía creer que lo estuviera siguiendo ni que él se alejara de ella con tal frialdad. «¿Qué nos ocurre, Amador?». No sabía qué decir ni cómo hacerle recapacitar, pues con esa terca rigidez no era nada fácil de tratar. «¿De qué me estás hablando? ¿Acaso te has mirado?», la interrogó con tono insultante. «No huyes de mí, huyes de ti y de tus miedos, pero la vida te los pondrá de frente, hagas lo que hagas. Nadie puede huir de sí mismo, ¿me oyes? Nadie». Alma estaba cansada de jugar aquel papel, sentía que la vida la había utilizado para mostrar a Amador su debilidad, egoísmo y personalidad hiriente. Luego recordó que ella era su espejo, era el plan que habían pactado en el cielo, pero en lo interno Amador la culpaba de su separación. Él siempre se había considerado una buena persona a quien los demás habían herido, pero ¿y el daño que causaba él? ¿Había sido consciente alguna vez? Todavía no quería serlo. Aún no estaba preparado para afrontar esas sombras y lo más sencillo en ese momento era señalar a Alma, alejarse de ella, huir de la realidad. Había decidido vivir desde su propia opinión, alejado de cualquier sabia recomendación como la de padre, para no ver la verdad. Aún no podía permitirse aceptar que era capaz de hacer tanto daño o más del que había recibido, y no solo eso, sino que ya lo había hecho. Asumir su oscuridad en aquellos momentos lo habría destrozado por completo, porque no tenía dónde sostenerse, porque no se amaba a sí mismo, porque todavía no había experimentado el verdadero amor del Gran Espíritu. A la tenue luz del mediodía, Alma pudo ver que la cara de Amador se había tornado un rostro envejecido. Su cabello negro se volvió gris como el día, y sus ojos apagados expresaron depresión, triste languidez cubierta de autocompasión. Alma lo veía consumirse y sus sentimientos se debatían entre el dolor por la separación, la rabia por la decepción y el deseo de curarlo con su amor. Sabía que ninguna opción era la correcta. Debía respetar su decisión y aceptar la realidad, dejar que evolucionara y sanara por sí mismo. Debía sostener la fe en que sus propios avances lo irían llenando de luz gracias al vínculo único que compartían. Debía soltar toda expectativa y anclarse de nuevo en su propio eje. Para lograr dar esos pasos con paz interior, necesitaba elevarse a un nuevo nivel de consciencia. Al lado de él había experimentado atisbos de luz, de paz, de amor, pero también todo lo contrario. Los desequilibrios internos del muchacho la hacían sentir triste y apagada, le robaban la energía. Algo estaba claro, Amador le mostraba sus propios desequilibrios de forma diáfana. Él era su gran espejo, también lo era ella para él. El apego a su idea del amor la ataba a él y vampirizaba su felicidad. Fuera de su centro, cuando acechaba la discusión, ambos eran succionados por los tentáculos de la oscuridad. Se amaban demasiado como para que sus energías no se afectaran de forma mutua. Eso solo sucedería de forma equilibrada cuando lograran sanar lo que les había unido en aquel breve instante de la gran obra cósmica. Amador encontró a Fénix en el robledal, lo que aprovechó para ignorar a Alma con desprecio. Ella se sintió herida por ese gesto. Ni siquiera el príncipe de las tinieblas había ejercido tal poder destructivo sobre ella. Aunque Amador podía llegar a comportarse con la más fría crueldad, era su llama gemela y lo amaba de un modo sobrehumano. Alma se sentía avergonzada y decepcionada consigo misma. Él era el reflejo de su propio corazón, lo cual evidenciaba el largo camino que también a ella le quedaba por delante. ¿Cómo habían podido caer con tanta facilidad en las redes envenenadas del miedo? ¿No se suponía que se habían reencontrado para ayudarse? Por su parte, él también se sentía herido. A lo largo de su vida había experimentado el dolor hasta el punto de querer morir, pero nadie le había activado esa muerte en los infiernos que ahora sentía con ella. «Volvamos a palacio, Amador. Esto es serio», le dijo su hermano. «Esta vez necesito ayuda de verdad», se sinceró él. «He hablado con padre y madre antes de venir a buscarte», le explicó Fénix. «Quieren proponerte algo que han consultado con Espejo». «Está bien», se suavizó él.
También hay nuevas noticias. ¿Qué ha pasado? Hay 33 recién llegados a Jímaco. ¿33? Amador sintió agobio, necesitaba soledad, espacio, reclusión, no más personas a su alrededor. En sus pensamientos más ocultos se vio maldiciendo su suerte, su vida y hasta el hecho de existir. Alma no lograba abrir el libro. La abuela Luz le sugirió que esperara unos días hasta que llegara un momento de calma. No era posible leer las páginas del corazón con las emociones tan agitadas. Ella le dio las gracias y se despidió de los troles que seguían trajinando compungidos. Al salir de la biblioteca vio un grupo de nuevos compañeros, pero necesitaba tanto estar sola que se alejó sin ser vista y caminó hacia la playa. Como no podía ser de otro modo, el imán la llevó hasta Amador, que había decidido ir más tarde a Palacio. Era demasiado para él. Afrontar su malestar emocional, su cambio físico ante cientos de compañeros, conversaciones con los maestros, presentaciones a los recién llegados y lo más difícil de sobrellevar, las ganas de morir. Al ver a Alma volvió a sentir agobio, no sabía qué hacer con su embrollo emocional. Ella se sintió rechazada y a la vez lo rechazaba por aquella actitud que también la agobiaba. Las energías volvían a entrar en la misma dinámica especular. No obstante, ella intentó conectar con el amor que sentía por él. «Amador, ¿qué quieres?», contestó con aspereza. «Me gustaría comprender mejor lo que sientes. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Cómo puedes tratar así nuestro amor? También tú lo hiciste. Deja el pasado de una vez, mira dónde estamos ahora. Ahora miro al futuro y quiero vivirlo solo. No sabes lo que dices, tomas tus decisiones en base al pasado sin mirar el presente, sin tenerme en cuenta. Y tú lo sabes todo, ¿verdad?», volvió a su tono de desprecio. «Estoy harta de que no luches por nosotros. Pues lárgate». Amador no era consciente de que acababa de romper el corazón de Alma en infinidad de pedazos que le sería muy difícil recomponer. Ella, desde las huellas de rechazo y abandono que él removió de su niñez, se vio impelida a reaccionar con la misma energía y lo empujó con furia. El dolor de ambos no solo bloqueaba el camino al inmenso amor que los unía, sino que los enfrentaba en una batalla que acrecentaba la herida. Antes de caer atrás, él la cogió por los brazos y se juntaron hasta que sus labios quedaron separados por un suspiro. El aire que pasaba por aquel orificio estaba magnetizado y el ínfimo espacio que los distanciaba rogaba a los dos por convertirse en un beso. Poderosa atracción, imanes de polos opuestos, unión de fuego infinito. «Suéltame», susurró ella con el corazón acelerado mientras él ardía de pasión. Amador la apartó con brusquedad y ella cayó al suelo. El lobo había embestido a su princesa sin pretenderlo, pero no podía flaquear, debía mantenerse impasible, que Alma no supiera que se moría de dolor, que se protegía con frialdad porque no sabía cómo dejar de sufrir, que la echaba tanto de menos que no sabía cómo soportaría el vacío de un futuro sin ella. «Eso te pasa por empujarme», fingió culparla. Alma sintió aquellas palabras como puñaladas. El hielo impasible que salía de la boca de Amador pedía amor a gritos, pero por mucho que ella lo supiera, ya no le quedaban fuerzas ni para ponerse en pie. Pensó en su propio comportamiento, recordó cómo le había gritado entre lágrimas: «Estoy harta de que no luches por nosotros», y cómo lo había empujado antes de que él la tirara al suelo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había sido del amor que los unía? ¿Cómo podían tratarse así dos personas que se amaban? Aquello no era amor. Amador se fue sin mirar atrás. Cuando estuvo lejos, ella se echó a llorar. «Gran Espíritu, por favor, lléname de nuevo con tu amor». Alma, desesperada, quería volver a sentir el calor del amor incondicional, de aquella vez inolvidable en que Dios la confortó con su mensaje. «Tenías que pasar por esto, no te juzgo, te amo». «Mi hija amada, esta vez ha llegado el momento de que aprendas a amarte como yo te amo». En ese momento crucial, Alma no sintió el calor milagroso del amor de Dios, pero sí comprendió la importancia de su mensaje. El mar acudió a consolarla acercando sus olas. «Eleva tu fe en la dirección de Dios. Amador y tú os amáis en el cielo. Ahora es tiempo divino de traer ese amor a la tierra. Ese es vuestro regalo mutuo», le recordó con cariño mientras pedía a las gaviotas que la acogieran con su compañía. Agradecida al mar y a las aves, en silencio recordó las palabras del Gran Espíritu. «Sí, Alma, puedes ayudarlo y él también tiene un regalo para ti».
Al principio puede resultarte difícil de comprender y asimilar, pero es un gran regalo para tu misión. Si nuestro regalo mutuo es ayudarnos a encarnar el verdadero amor en este mundo, ¿qué hay en mí para estar viviendo este espejo? ¿Para qué se supone que mi alma eligió esta experiencia?, sollozó la joven. Nadie me había tratado con tanto rechazo ni con tanta crueldad como él, excepto mis padres. Alma recordó el desprecio, la agresividad y el abandono de su padre cuando la insultaba, la pegaba y la dejaba llorando sola. También revivió el rechazo, la exclusión y el desamor de su madre cuando la culpaba por su desgracia y la echó de casa. Esa es la clave, Alma, se pronunció el Gran Espíritu. Sanaste gran parte de tu pasado, pero tu gemelo de luz ha activado energías aún más profundas, porque ya estás preparada para purificarlas. ¿Y él? ¿Qué le he despertado yo a él? El mismo espejo de dolor. Elegisteis grandes entrenadores para la misión encomendada, vuestros padres, que en el mundo del espíritu os aman de un modo que aún no podéis concebir, como tampoco podéis imaginar hasta dónde abarca el amor que une a dos llamas gemelas, ni el sacrificio que están dispuestas a realizar, por doloroso que resulte, para impulsarse a crecer. Ahora reaccionáis con sufrimiento, del mismo modo que cuando erais niños. Ha llegado el momento. Es tiempo de transformar estas energías en vosotros y en el mundo entero. ¿Y cómo lo hago en mí? Respecto a ti, lo sabes bien. Sana el pasado que aún pervive en tus memorias. Respecto a él, también lo sabes. Nada, no hagas nada que no sea seguir tu propio camino. Tu destino te espera, Alma. Avanza sin rezagarte, avanza de mi mano. Sí, es su camino, su vida, su misión. El único bien que puedo hacerle es el bien que me haga a mí. Algo más serena, de regreso a palacio, el deva del bosque la abrazó con el viento que lanzó desde las ramas del roble. Ella se sintió reconfortada. No había nada que temer, todo iría bien. Antes de entrar por la puerta, rememoró la carta de cuando Amador saltó desde el acantilado con 11 años. Se propuso tener presente que había 2 niños heridos a los que debían proteger y cuidar. Ambos tendrían que ser más comprensivos con sus sombras si querían volver a volar.